En la novela, los personajes son la clave del éxito de la misma. Un protagonista bien construido o un villano creado con matices y claroscuros nos ayudan enormemente a la hora de empatizar con ellos y sumergirnos de lleno en la obra. Soy Carlos Torres, editor de Exlibric, y en este vídeo quiero contarte algunos de los consejos que consideramos más importantes a la hora de crear personajes literarios. Pero lo primero que nos tendríamos que preguntar es: ¿qué es un personaje literario? La definición de un personaje literario sería la de un ser racional, con conciencia, dentro de la historia que estamos narrando. Tu creación tiene que ser consciente de su existencia en el universo que has creado, viviendo e interaccionando con ese mundo de manera coherente. Un elemento muy importante a recordar es que, junto con el narrador, los personajes en una novela son quienes hacen saber al lector cómo transcurre la historia y los hacen formar parte de la misma. El primer paso ineludible en el proceso de construcción de personajes es tener en cuenta la trama de tu novela. Los personajes deben reflejar la trama y el entorno que vayas a narrar. Si tienen que tener determinados conocimientos para que avance la narración, circunstancias geográficas, etc. Todo tiene que tenerse en cuenta para conseguir coherencia narrativa. Cuando construyes un personaje, debes tener en cuenta cómo se comportará en los entornos que vas a plantear en la novela. Si no estás seguro de cómo sería su comportamiento, la documentación será tu mejor aliada para no cometer ningún error que consiga sacar al lector del mundo que estás creando. Cuando se habla de construcción de personajes, se saca mucho a colación la terminología de personajes planos o redondos. Estos tipos de personajes no son ni mejor ni peor. Simplemente hay que entender qué función tienen y dónde podrían encajar mejor. Los personajes planos son muy recomendados para historias ligeras o novelas infantiles y juveniles, y están relacionados con los personajes estereotípicos, el bueno muy bueno o el malo muy malo. Los personajes redondos son personajes mucho más profundos. Estos no se manejan en conceptos de bueno o malo, sino en todo el espectro intermedio que consigue atraernos y cuya visión va evolucionando con la trama. Una vez visto todo lo anterior, vamos a analizar algunas consideraciones a tener en cuenta según el tipo de personaje. Los protagonistas son los personajes sobre los que gira la novela, por lo que su tratamiento tiene que ser realmente cuidado. Si vas a optar por varios protagonistas en tu historia, tienes que tener cuidado, ya que podrías causar al lector un pequeño caos. En este tipo de novelas corales, cuida los tiempos y mide exhaustivamente las intervenciones de cada uno. No existe un gran héroe, sino un gran villano, y es que los personajes antagonistas son incluso más importantes que los protagonistas. Son los que le dan sentido a la trama, la fuerza desequilibrante. Recuerda siempre que debe ser el contrapunto, no un antónimo. Quizás compartan ideales antagonista y protagonista, pero sin utilizar los mismos medios. En cuanto a los personajes secundarios, existe también un catálogo realmente extenso de este tipo de personajes. Algunos de los más relevantes son los siguientes. Por ejemplo, el ayudante del héroe, aquel sin el cual el héroe no puede alcanzar su meta. El archiconocido Sam Sagaz Gamgee de Frodo en El Señor de los Anillos, o el Sancho del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los secuaces del villano funcionan de manera parecida a los ayudantes del héroe, pudiendo en ocasiones cambiar de bando tras tener una revelación, elemento que también puede darse en el sentido contrario. Por último, tenemos personajes en tercer plano. Estos son intrascendentes dentro de la historia y su presencia es efímera. Al final, estos personajes son sobrepasados por la propia trama. Por fin tienes la trama y has decidido los personajes que formarán parte de ella. La clave para introducir estos personajes dentro de la trama es decidir cuál será su conflicto y cómo van a verse involucrados por la trama. Esto no solo te ayudará a desarrollar su historia dentro de la novela, sino que te va a permitir imaginar cómo van a reaccionar dentro de los eventos que suceden en ella. La principal clave para desarrollar un personaje inolvidable pasa por saber cuál será su reacción cuando se encuentre piedras en el camino, su relación entre los diferentes personajes o qué siente a raíz de estas interacciones.
Disponer de un pasado para los diferentes personajes es algo que te dará una base para poderlos introducir dentro de ese conflicto. Aunque estos personajes salgan de la nada, dentro del universo de tu novela sí que tienen vida. Por último, quiero tratar la importancia de la correcta caracterización de los personajes. Los lectores no saben cómo son tus personajes a ningún nivel, por lo que debes aportar de veracidad a la obra en congruencia con el universo literario que estás creando. Descripción física. Aunque finalmente cada uno imaginará a los personajes de una forma única, tienes como mínimo que ofrecer al lector un punto de partida. Descripción psicológica. ¿Es optimista o pesimista? ¿Alegre o triste? Estos elementos ayudarán a que el lector se haga una imagen en su cabeza de los personajes que va encontrando a lo largo de toda la novela. Descripción social. ¿De dónde viene el personaje, nivel de estudios, posición social o su ritmo de vida? Cualquier elemento que pueda contextualizarlo y justificarnos los elementos que se desarrollan en la trama. Otros elementos claves son su nombre y sobre todo las diferentes relaciones que tienen entre ellos. Espero que estos consejos te hayan servido de ayuda. Nos vemos con más contenidos en el blog de la editorial www.exlibric.com, enlace en la descripción y en nuestro canal de YouTube.